Buenas noches con todos los presentes. En esta ocasión, nuestras docentes tendrán la oportunidad de compartir con nosotros un tema muy importante, como es la comprensión auditiva, el lenguaje oral y cómo éstas se encuentran estrechamente relacionadas. En esta charla contamos con la presencia de dos estudiantes. Indicaciones generales. Las preguntas se responderán al final de la charla. Los micrófonos deben estar apagados y las cámaras encendidas. Indicado esto, damos paso a la docente Melanie Bonilla. Bueno, muy buenas noches con todos. Ahorita comenzaré a hablar sobre la comprensión auditiva. La comprensión auditiva es una de las destrezas lingüísticas, lo que se refiere a como a una interpretación de un discurso oral, la interpretación de acuerdo a la persona. Cada quien tenemos una manera de interpretar muy distinta de acuerdo al contexto en el que estamos. En ella intervienen además el componente estrictamente lingüístico, factores cognitivos, perceptivos, de actitud, sociológicos, que cada uno, mm, eh, de acuerdo a su manera de ver, pensar y de educación, pues se lo comprende de distinta forma, ¿no? Por favor, la siguiente. El lenguaje oral puede describirse como la capacidad de comprender y usar símbolos verbales. Es una forma de comunicación, un sistema, o sea, de como de símbolos catalogados por objetos y las relaciones, los hechos en el marco de una cultura, ¿no? O sea, de acuerdo a la cultura, el idioma, y bueno, pues se expresa de diferente forma y como podemos ver, pues cada uno tiene una manera de expresarse distinta, cada país tiene un lenguaje y bueno, así que hay una infinidad de, de maneras de expresarse oralmente, ¿no? Siguiente, por favor. La comprensión auditiva, se puede decir que esta destreza tiene tanto o más importancia que la destreza oral, ya que una no funciona sin la otra. Si yo hablo y nadie me está escuchando, de nada sirve. Ok, entonces esta es una destreza muy importante. Mm, También, o sea, juega un papel fundamental en el momento de aprender un idioma porque si uno escucha, como por ejemplo en un inglés, la pronunciación es fundamental. Ya para aprender un idioma se debe escuchar atentamente para después dar paso, ¿no? a la expresión oral. La importancia del lenguaje oral. Mediante el lenguaje oral o verbal que hablamos la anterior vez, se puede transmitir conocimientos, emociones, experiencias, todo lo que uno ha vivido se puede transmitir enseñanzas, o sea, como se ha transmitido de generación en generación, hay cosas que uno ya sabe porque alguien nos lo ha dicho o lo leemos, aunque no es oral, alguien tuvo que haberlo hablado, no antes. Entonces es algo que nos ayuda a informarnos eh, y también de discutir, ¿no? Dentro de nuestro ámbito de aquel tema o de este tema o del otro tema, ¿no? Durante la vida adulta nos ayuda muchísimo en la vida social, en la vida profesional, porque el hablar, ¿no? El hablar es a veces distinto socialmente con amigos, pues hablamos un poquito más vulgar, se podría decir, ¿no? Pero en un ámbito profesional, el lenguaje es mucho más elegante, entonces también es bueno aprender de acuerdo, aprender una forma correcta de hablar.
Eh, la siguiente es mi compañera Shirley, que les va a explicar estas recomendaciones. Doy paso a la profesora. Bueno, como recomendaciones al momento de hablar, debemos tener un buen volumen en la entonación de voz, cuidar nuestros gestos y posturas, porque esto transmite y refleja una imagen relajada, ¿no? Mejor hablar despacio que demasiado rápido para poder así entendernos. Sé natural y muestra amabilidad. Y al momento de escuchar, intenta entender tanto las palabras como las emociones que hay detrás. Una manera muy sencilla de evidenciar que estás escuchando y lograr así que la otra persona esté más motivada para seguir hablando es repetir de vez en cuando lo que ha dicho. Cuando escuchamos una noticia por televisión o la radio, recibimos información. También recibimos mediante reuniones de familiares o entre amigos. Al momento de estudiar es muy primordial mantenerse atento, por lo que la escucha es muy importante. Nos ayudará a retener los conocimientos. En una conversación en la que podemos captar el estado de ánimo o el mensaje que quiere dar el emisor. Como conclusión, la comprensión auditiva ha sido considerada como la habilidad oculta de la lengua materna. Se le presta poca atención y rara vez se incluye en la enseñanza. A pesar de ello, es una herramienta clave en la socialización, en la adquisición de conocimientos y en la futura vida profesional. Mediante el lenguaje oral tenemos la capacidad de dar a entender nuestras ideas y a la vez tratar de predecir la reacción de las demás personas tras cierta situación, aunque no siempre con éxito. En nuestros tiempos es posible desarrollar habilidades adecuadas para la comunicación. Ahora daremos paso a las preguntas. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Tiene la comprensión auditiva la misma importancia que el lenguaje oral? Se podría decir que la destreza auditiva tiene tanta o más importancia que la destreza oral, dado que la una no funciona sin la otra, ya que hablar por el hecho de hablar no constituye mayor mérito, si lo que decimos no es percibido por la otra persona. En este sentido, escuchar se convierte en un componente social fundamental para prácticamente todo ser humano, exceptuando quizás las personas que no cuenten con el sentido del oído. De hecho, es importante recordar que por muchos años y aún hasta la fecha, la tradición oral de los pueblos fue más importante que la tradición escrita. Para lograr escuchar se debe interpretar sonidos producidos oralmente, lo que a su vez implica que ésta tiene que distinguir los fonemas de la lengua, o sea, las unidades más pequeñas del idioma. El hecho de escuchar es una destreza activa y no pasiva, por lo que cuando una persona está escuchando debe activar una serie de procesos mentales que le permiten comprender lo que está diciendo. Y oír no es lo mismo que escuchar, lo que significa que para poder escuchar a la persona tiene que concentrarse en lo que está diciendo para poder descifrarlo e interpretarlo. Muchas gracias, profe. Bueno, yo tengo otra pregunta para cualquiera de los profesionales. Me gustaría saber cómo aplicarían ustedes este sistema en el ámbito estudiantil. Y mi pregunta viene así. Dice que, ¿qué manera ustedes encuentran más factible para que cualquier tipo de estudiante, ya sea normal o con capacidades especiales, comprenda un cierto tema específico? ¿Cómo sería la comunicación perfecta para ustedes? Bueno, puedo responder a su pregunta. Pues para crear un ámbito de estudio y que la persona o el estudiante aprenda de manera correcta, eficaz, se debe hacer preguntas, ¿ya? Porque en la comunicación está el escuchar y oír, como dijo mi compañera, que son cosas distintas, pero muy entrelazadas. Hay que ver eh, y también comunicarse de manera correcta, o sea, de acuerdo a la edad que tengan los estudiantes. Por ejemplo,
Si hablamos de estudiantes pequeños, de niños, muchas veces vemos que en las escuelas las aulas son de colores, se utilizan materiales vivos para que los niños puedan diferenciar, puedan aprender mejor, desarrollar sus destrezas. Para las personas un poco más grandes, para los estudiantes que ya están a nivel de bachilleratos o de ese nivel, pues es bueno que estén en un ambiente cómodo, ¿no? Muy cómodo, que se sientan seguros y estén, ellos se sientan escuchados, ¿ya? Responder preguntas. Es muy importante hacer preguntas. La profesora debe hacer preguntas para que despierten ellos la curiosidad, ¿no? Así, si uno despierta la curiosidad de los alumnos, pues esa información puede retenerse mejor. Luego está en que en un ambiente debe haber comodidad, ¿no? O sea, el estudiante debe sentirse cómodo, buena iluminación, pues apoyo, ¿no? Y todo eso. Pienso que la mejor manera de que un estudiante, cualquiera que sea, aprenda es que uno, como docente, ponga cada una de de estas destrezas de la oral, auditiva, todo eso en práctica de una manera muy concreta. O sea, siempre pensando en la capacidad que tienen los estudiantes, ¿no? Si estamos hablando de una persona, por ejemplo, con síndrome de Down o personas con capacidades especiales tal vez un poco menos, ¿cómo se le diría? Menos complicadas, ¿no? Que te puedan ayudar un poco más a entender, pues ese tipo de personas que también son inteligentes, se les debe hablar de acuerdo a su idioma. ¿Ya? Hay personas que necesitarán muchos colores, otras personas que necesitarán un ambiente más amplio, un ambiente más suelto y otras personas que no lo necesitan. Entonces, espero haber respondido su pregunta. Sí, muchas gracias, compañera. Fue una respuesta muy satisfactoria y muy excelente. Muchas gracias. De nada. Si ya no tenemos más preguntas, daremos por finalizada la charla. Muchas gracias por su atención y recuerda, sé un buen oidor y no gran hablador.